Perfecto, pues ya estamos comenzando este nuevo estudio que Dios nos da la oportunidad de estar. Y este capítulo 16 de Génesis, la verdad es que ha sido muy interesante, muy impactante. Vamos a ver cosas. Voy a tocar algunos puntitos para que nos ubiquemos y continuemos. Entonces le voy a pedir aquí al buen Alejandro que por favor nos lea Génesis 16 del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y la dio por mujer a Abraham su marido. A veces para poder entender ciertos contextos históricos es importante entender, o sea, nosotros lo vemos ahorita ya leyéndolo que Dios le habló a Abraham y creemos que todos saben ya de muchas revelaciones que Dios ha hecho a través de la historia, pero la verdad es que tenían un cierto conocimiento básico y además vivían en una tierra donde había mucha idolatría. Entonces había ciertas creencias, o sea, el hombre ya se había eh, afectado por el pecado a tal grado que sometía a otros, ¿sí? Pero en un plan de esclavitud, ¿sí? No es lo mismo que alguien trabaje para ti que alguien ya sea tu esclavo, sea de tu propiedad. Entonces, en la antigüedad, para una persona que era estéril y que tenía una esclava, podía darle al marido y de ahí eran sus hijos para ella. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos viendo, vimos después de que la revelación que le hace Dios es el pacto, esa promesa tan maravillosa de lo que le está diciendo que va a suceder en el futuro, y de repente, pues han pasado 10 años, no ven al hijo y empieza la desesperación por parte de Saraí. Entonces, aquí en este capítulo, pues estamos viendo una profunda lección sobre la necesidad de saber esperar para alcanzar las promesas. Y pues nosotros ahora vivimos en una época que todo lo queremos al instante. Entonces, todavía, o sea, necesitamos tener paciencia, ¿sí? Vivimos mucho más acelerados que lo que vivían en aquellas épocas, pero Dios tiene sus tiempos. Entonces, aquí vimos la semana pasada que nada agrada más al diablo que hacerte pensar que puedes vivir sin depender de Dios. O sea, el otro día comentando con mi hija, decía, pues los que no tienen a Dios, el diablo nomás sigue cuidando que sigan caminando como van. Ahí la llevan, ¿sí? Van camino al infierno. Esto es lo que dice en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, con los que se preocupa más a veces es con los creyentes, porque dicen, no, este creyente le va a hablar a su familia, le va a hablar a sus amigos, le va a hablar a otras personas y los puede llevar a Dios. Y entonces empieza a afectar todo lo que pueda su confianza en Dios. O sea, el diablo siempre va a estar afectando que tú no creas que Dios te ama, que Dios se ha olvidado de ti. Y entonces va a trabajar sobre esas áreas para que empieces tú a tomar tu vida en tus manos, a depender de
lo que tú puedes hacer humanamente y no lo que puede hacer Dios. Entonces, pues estamos viendo aquí cómo, aunque, sin embargo, que aunque era una costumbre aceptada en esa época, no significa que fuera la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas también que nosotros a veces es parte de la normalidad de una nación o de una cultura, pero que no necesariamente es correcto a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues intentan ayudar a Dios a cumplir su promesa. O Una sea, vamos ayudadita. a dar un empujón, vamos a dar una ayudadita y pues vemos cómo Abraham atendió al ruego de Sarai. Y la fe verdadera no consiste solo en creer la promesa, sino esperar en el momento de Dios. Entonces, para ellos sí era mucho tiempo, 10 años. Y aparte, pues ya tenía Abraham en ese tiempo unos 85 años y Sara tenía unos 75. Entonces, pues dijeron, imagínate las conversaciones, ¿cuánto tiempo más viviremos? ¿Cuándo va a venir el hijo de la promesa? Pues esto hay que hacerlo ya, ¿no? O sea, ¿para qué esperamos más? Y eso nos ayudó a entender ese tiempo que había pasado, la desesperación de Saraí. Sin embargo, el cansancio nunca justifica desobedecer a Dios. Aunque yo parezca que no, parece que Dios no nos va a contestar, que no se acuerda de nosotros, si realmente nos escuchó. Y entonces vamos a ver ahorita más adelante cómo si Dios escucha. Y luego, pues, vamos al versículo 4. Claro que vimos muchos detalles, pero ahorita vamos nomás repasando. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pues aquí mira con desprecio a Agar hasta ahí, ¿no? Ajá. En Génesis 16, O sea, 4. la cual concibió, o sea, que cuando concibió y cuando vio que había concebido, o sea, Agar, miraba con desprecio a su señora. Para ella era su señora. Y bueno, O sea, Abraham, en el capítulo pasado vemos, ¿Sabe quién es? Abraham Ah. es el que no podía, pero es justo habla de eso, que ya estaba, o sea, Dios le prometió que iba a tener un hijo, y él le dice, ¿así cuándo? Pues es ¿No? que Le dice, ¿acaso tenía será que que yo estaba? Y dice, no, será un hijo tuyo. Pero pasaron como, no, como 10 años desde que están platicando. prometió el hijo, pasaron 10 años. Entonces, pues era como, yo creo que ya no. Entonces ellos, en su presión, lo que hizo fue que tenían una esclava y toma a la esclava y se embaraza, la esclava. Porque pues a lo mejor era como, pues Dios, o sea, es que es yo que lo era pensé como así su, como ahorita, su posesión, un esclavo para en suyo. esos tiempos, en esos una tiempos. esclava, tú haces lo que querías con esa persona, era tuyo, Entonces eras dueño completo. la embaraza y ahí dice. Entonces cuando llegó a Agar, ella concibió, pues miró con desprecio a su señora, o sea, estar ahí. De lo que habla Benja es de que no nada más, o sea, las promesas de Dios a veces tardan, tenemos que saber confiar y esperar. Se Ahora, desesperaron porque Se ya tenía más de desesperaron. 90 años. Y él no, estéril, ahí ¿no? tenía 85. 85. Pero Abraham. Abraham, Abraham, con 85. 85. Y Sarai, 75, le llevaba 10 años. No, Ya 85. Sí. O sea, de todas maneras, aunque vivían más, pero de todas maneras, Ya le había dicho Viejito. Dios directamente O sea, a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande. Se la prometió. Pero como no ay, llegaba y no llegaba, ay, qué bien, se desesperó. sí, ¿verdad? La Y es como esposa, nosotros que de repente es como, pues yo creo que sí, entonces, lo que decía Benjamín, le queremos ayudar a Dios a cumplir su promesa. Pues a lo mejor socialmente estaba bien visto, pero no era correcto. Entonces,
No era correcto porque Dios ya le había prometido. O sea, no le dijo, o sea, es que agárrate a la sierva y embarázala, ¿no? Le dijo iba a ser de su esposo. Pero no lo creyeron. No O le sea, creyeron porque se hicieron eso. desesperaron. Pues sí, pero a la vez no creyó Saraí, que había dicho, no, ya, estoy estéril. ¿Cuándo? ¿Y esta edad? Esta Saraí, de veras, qué bárbara. Entonces dijo, pues que mi sierva tenga un hijo y ese hijo de ella va a ser mío. Pero, Tuyo. pero Esa además, fue su idea, aquí ¿no? el punto es que Abraham en el capítulo anterior, Dios le reveló la promesa que iba a pasar con toda su descendencia, le dijo todo lo que iba a ir sucediendo, pero además la trascendencia que iba a venir de una generación que a fin de cuentas iban a creer en Dios. Entonces, de ser un victorioso en la fe, aquí cae en la carne. Sarai le dijo, métete con mi esclava, y él muy obediente, Pues sí, porque no dice que haya renegado. no, no, no. No, O no, sea, ya. Nadie renegó de lo que pero no lo disfrutó. Él lo hizo porque su mujer así se lo indicó. Sí, no, se lo indicó. obediencia. Sí, sí, claro, así somos todos los hombres. Entonces, Abraham aceptó la propuesta de Sarai y tuvo relaciones con Agar. Es importante notar que la Biblia describe el hecho, pero no lo aprueba. O sea, Dios narra las cosas equivocadas, no porque sea la voluntad de Dios, marca también los errores que el hombre toma. Y entonces, Agar quedó embarazada rápidamente. Y quedar embarazada rápidamente, esto también le provocó a Agar, eh, pues que sintiera aún más dolor por su esterilidad. A Saraí. Digo, a Saraí, perdón, a Saraí, un dolor, pues, como diciendo, híjole, y además rápido se embarazó esta Agar. Y entonces Agar empezó a sentirse superior a Saraí. Y aquí ya comenzó, pues dijo, a ver, soy la esclava, pero estoy embarazada. Ella tiene su esposa, pero de mí van a ser. Y Abraham era muy rico. Aparte de eso, Era un hombre muy rico. entonces pues decía Saraí, digo, perdón, Agar, Saraí es la esposa, pero yo soy la madre de su hijo. Entonces, Saraí también actuó con impaciencia, ¿sí? Y Abraham cedió. ¿Qué pasó? Agar recibió un privilegio y esto le llevó, el orgullo llegó a producir desprecio y el desprecio produjo conflicto. El pecado rara vez se queda aislado, ¿eh? O sea, empieza a desencadenar una serie de consecuencias. No es uno solamente, te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, como fichas de dominó. Entonces, la bendición, fíjense, no cambió a Agar, también recibió bendición, lo vamos a ver, y reveló lo que había en su corazón. ¿Cuántas personas, hasta los dichos están, de que gentes que no han tenido dinero y de repente tienen mucho dinero? Ajá. O sea, y ves, a nosotros nos tocó que estuvimos en compañías de multinivel y de repente personas que batallaron mucho en la vida y de repente hicieron mucho dinero y les veíamos con el orgullo a flor de piel. Pero bueno, son cosas que va revelando también, si no lo tenían y estaban en cierta actitud, pero cuando recibes ciertas cosas, pueden cambiar. Entonces, vamos al versículo 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea,
Es increíble cómo somos. Bueno, sin embargo, eh, La esclava la era es- como ahí, hipócrita. ¿sí? Seré la sierva, pero yo Desprecio no habla soy de mujer de guácala. Abraham y padre de su hijo. Habla por su desprecio. O sea, No habla de guácala, habla de verla por debajo. O sea, ¿cómo vemos que cuando ya empiezan los problemas, ya empiezan las consecuencias, entonces algo provocado por la persona ahora empiezan a encontrar culpables? Sarai, Sarai ofreció a la sierva. sí, Y ya que la sierva se puso en su se papel, embarazó, se ella enojó. se enoja y digamos como que Ahora ella acusa es a la Abraham afrenta. y ella es como la La ofendida. pero ya empieza a decirle a Abraham, oye, que juzgue Dios entre, Que diga quién es el bueno y quién a ver, la... ¿cuándo lo consideraba? ¿Sí? Ahora sí lo considera, ¿sí? A veces, cuando hay pleitos, yo te lo juro que esto y que traigan a tales testigos y vean que esto y que lo otro. Sí. Entonces, empieza. ¿Cómo eras tú si no tengo la razón? Pero entonces, realmente, ya aquí la afrenta significa una vergüenza, un agravio, una injusticia, ¿sí? Entonces, pero la propuesta era que Abraham tomara a Agar. Entonces, y lo dice Sarai, ella misma, yo te di mi sierva por mujer. Entonces Sarai reconoce que fue ella quien entregó a Agar y esto hace más evidente la contradicción de su reclamo. Así es. Así es la vida. Cuando no te salen ciertas cosas, ciertas decisiones que tomas, empiezas a encontrar esos culpables. Y bueno, pues Sarai actuó con impaciencia, Abraham accedió al plan, Agar respondió con orgullo y cada uno tuvo una responsabilidad en lo ocurrido. Y empezaron los problemas graves en el hogar. Imagínate Sarai con Agar, Sarai con Abraham, Abraham con Agar, casi destruyó el hogar. Entonces, como les decía, las malas decisiones suelen generar conflictos en cadena. Ahora, es saludable reconocer nuestros errores delante de Dios en lugar de buscar culpables. Eso es lo que Dios nos va enseñando, a que reconozcas, porque si tú no reconoces, entonces no va a haber cambios en tu vida. Solamente va a haber justificaciones. Aunque esta familia tomó malas decisiones, Dios no abandonó a Abraham ni anuló su promesa. Esto es lo que impacta, porque tomamos a veces malas decisiones, pero Dios sigue siendo fiel. Él no cambia. Vamos al versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. En otra versión dice, pero Abraham le dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó. Pero fíjate, Sarai le está diciendo a Abraham, y Abraham fue el primer Poncio Pilato que se lavó las manos y no, pues está bajo tu mano, ¿no? Entonces, lo que tú decides. Entonces, él en vez de haber mediado, el haber tomado una decisión, se lo dejó a Sarai, ¿sí? Eh, entonces, cuando tú quieres evitar un conflicto, cuando tú quieres evitar no enfrentar un problema, déjame decirte que tarde o temprano lo vas a tener que enfrentar. Y a veces más difícil. Luego, es importante distinguir entre lo que la Biblia narra y lo que la Biblia prueba. En este caso,
simplemente relata lo ocurrido. ¿Qué pasó con esto? Agar huyó de la presencia de Sarai. ¿Por qué? Porque la empezó a maltratar. Dice la Biblia que con dureza. Entonces, y aún escaló el problema, ¿sí? Y entonces, imagínate qué hace ella, ya no aguantó la situación, dijo, yo me escapo. Y ella estaban en la parte sur de lo que es Canaán, y ella empezó a irse hacia Egipto, porque era egipcia. Empezó a irse a su pueblo natal, lo más seguro, de donde ella era. Pero imagínate una esclava embarazada, huyendo al desierto y enfrentando enormes riesgos. Hambre, sed, animales salvajes. Antes, este, sí, andabas caminando y te podía salir un león, un tigre, ¿sí? Ahí, y una vez, eh, que no sé si les he platicado, pero una vez tengo un amigo veterinario que llegué a verle a su veterinaria y estaba muy ocupado, estaba con mucha gente, eran como las 7 de la noche, 7, 8, y le digo, oye, ¿puedo pasar a tu baño? Sí, pasan en mi oficina, y es allá arriba. Y subo y paso, ahí tienen como un patio, con unos O sea, subí cuartitos, esa escalera sube las y escaleras, dejé como un patiecito, un cuartito. Me lo voy a subir las otras para ir al baño. o sea, ya es arriba, subiendo, luego Es estamos. como un cuartito, así con ventana y todo y puertas de cristal. Y entonces, Ahí tenían yo pasé corriendo y ya fui a su baño, pero desde el baño yo veía un tigre. como ese O hall. escuchabas un... No estaba así, pero que veo y Exactamente. que digo, ay, caray, es un tigre. Y no, ¿está amarrado? No se ve amarrado. Entonces salgo de su oficina y, doctor, doctor varón, doctor, no, pues no me oía, estaba lleno de gente y él estaba todavía más en otros cuartos. Y le digo, bueno, pues a ver qué sucede. Y yo, que paso corriendo, y nomás se me quedó viendo el tigre. Animal. Sí, Fuerte. no, es que Estaba abierta la puerta. imagínate pasar Me llevó junto. a mí, porque me llevó a la casa y me platicó. ¿Qué crees? Me pasó esto y estaba un tigre impresionante. Dije, ¿cómo? Te voy a llevar para que lo veas. Pues ahí me lleva a la veterinaria. Sí. Y ya le Pero dice el cuando pasaste doctor, estaba la puerta abierta. sí, Sí, una huerta de cristal, pero abierta. Y el entonces, tigre así, o sea, como ahí donde estás tú, por ejemplo. y nomás Antes, se reía de mí, de lo asustado que pero estaba. son unos animales enormes. Pero no lo Muy mismo bonito, pero no. que estás aún en el zoológico, lo ves a cierta distancia, pero que estés a menos de 1 metro Ajá. es impresionante, ¿sí? Y Y entonces, me lo ya veía y nos veía y ya cuando muy pude grande. hablar con él, le dije, oye, ¿por qué no me dijiste que tenías ahí un tigre? Estoy más espantado que nada. Me dijo, no te hace nada. ¿Por qué? No, es que le operé la cadera. Pues yo qué voy a saber que está operado de la cadera, ¿entiendes? Pero Sí, son impresionantes. entonces, Imagínate con tigres o y leones yo en le el pregunté desierto. a él, le dije, oye, ¿qué puedes hacer si te encuentras un tigre o un león? Dice, orar, Rezar, sí, pues, sí. porque te va a matar. O sea, es muy difícil que te puedas escapar de un animal salvaje. Entonces, cuando leo aquí que los animales salvajes en la antigüedad mataban a la gente, a veces iban a los caminos y salían, y no se podían ni defender. Entonces, había ese peligro y también siempre ha habido peligros hasta la actualidad, hoy en día, de bandidos y la posibilidad de morir. Entonces, no era nada fácil como ella salió huyendo. A veces no piensas mucho, huyes de los problemas, pero no sabes a lo que te puedes meter a una situación peor. En ocasiones, eh, la falta de intervención o de liderazgo también puede permitir que una situación empeore. O sea, eso fue lo que hizo Abraham. O sea, por no interceder, se llevó a una situación más fuerte hasta que ella ya no soportó y escapó. Pero aquí vamos a ver
algo muy bonito. Vamos, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ah, déjenme, me podrían ir entendiendo mejor si les comparto aquí una imagen. Si quieres con la Dani. Diana, por favor. Bueno, se me olvidó porque así puedo ir, pueden ir viendo que pues ahí se ve Sarai con la esposa o sea, Sarai, esposa de Abraham, ahí se ve que no le había dado hijos y tenía la sierva egipcia. Y luego, pues aquí estamos viendo que Sarai le dijo a Abraham, aquí está mi sierva, acuéstate con ella para que yo también tenga hijos por medio de ella. Y Abraham escuchó a Sarai. Parece Entonces, cuentito de novelas. sí, lo hice así, mi amor. Para ir llevando, bueno, A ver, no, sí, léele, a ver qué dice ahí. ok, Abraham se acostó con Agar, pues jovencita, mira. pues sí. La sierva de Sarai y ella concibió cuando vio que había concebido, comenzó a menospreciar a su señora. Entonces Sarai, déjame quitar esto, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y bien encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y fue cuando Abraham se lavó las manos. Entonces respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Fue cuando le empezó a tratar ya con dureza. Y es cuando ella, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí es lo que vamos a ver. Esto aquí es lo que acaba de leer. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto que está en el camino de Shur. Ahorita vamos a ver dónde está ese lugar. Está en pantalla grande. ¿No? Ah, O lo pongo en pantalla completa. ponlo en pantalla completa. Mientras así me voy al mapa. Ah, ok. Eso va a ser más adelante. Ahí en el verde. En los tres puntitos. Ese es el verde. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ya. Sí, pero hay Sí, una sí, que dice ¿no? ver pantalla completa. Bueno, Bueno, ok. ok. Entonces, vean, esta es la primera vez en la Biblia que aparece la expresión el ángel de Jehová. Por primera vez. Entonces, aquí la palabra hebrea para ángel es malak, que significa mensajero, como lo dice hebreo. Son ministros, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Son realmente ellos están de mensajeros y sirviendo en ciertas funciones. Sin embargo, en varios pasajes del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová habla con la autoridad de Dios. Hoy te lo vamos a ver. Recibe atributos divinos y en algunos casos es identificado con Dios mismo. Ahorita lo vamos a certificar. Entonces, dice la escritura que el ángel de Jehová la halló. Dios sigue haciendo lo mismo. Él es el que nos encontró a nosotros. Como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes habían perdido? Todos, todos. Él es el que nos encuentra. Y ella en esta situación, él la halló. Pero no solamente la halló, dice que no dice que Agar encontró a Dios, sino que Dios encontró a Agar y estaba junto a una fuente de agua. Entonces, Dios no solo habla, también provee lo necesario para sostener a quienes están en aflicción. Él sabe lo que tú vives. No es desconocido.
Eso es lo que el diablo quiere hacerte creer, que tú no vales para Dios, no te importa, que tu vida no vale nada para Dios, tus problemas menos. Pero dice Dios, no. Él sabía que vivía una aflicción Agar. Y estamos hablando de un esclavo, que alguien no era nadie para un esclavo, era cero a la izquierda. Sí, Pues casi, sí, como una era cosa. una cosa, Tú así sabes era. cómo la quieres usar. Y entonces entonces dice que en el desierto, ¿sí? Ahí la encontró, pero el desierto no estaba fuera del alcance de Dios. Aún donde tú te quieras ir por más lejos de Dios, no sales del alcance de Dios. Podemos estar lejos de las personas, pero nunca fuera de la vista de Dios. A veces me recuerda mucho a las series bíblicas que de repente se ve como borroso y nada más se ve como un óvalo, como si estuviera una persona viendo con claridad qué está viviendo esa persona. O sea, nos hacían entender que Dios está ahí viendo. Sí, o sea, se ve la escena y se ve desde arriba. Entonces, es exactamente, o Dios está sea, bien. Dios está viendo nuestras vidas. Ahora, es significativo que la primera persona a quien el ángel de Jehová aparece en la Biblia sea una esclava extranjera y embarazada. Fue la primera persona que se le apareció. Ningún lugar está fuera del alcance de Dios. Entonces, Dios conoce nuestro camino. Agar pensaba que iba escapando de sus problemas, pero Dios sabía exactamente dónde estaba y cuál era su situación. Ahora vamos a ver del 8 al 11. Ya nos estamos acercando a donde nos quedamos. Pero, a ver, ¿no ha Sí, no servido? está bien. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es la primera vez en la Biblia que Dios llama a una persona por su nombre. Ni siquiera Abraham. Aquí se refirió y le dijo, Agar, tu nombre, sierva de Sarai. Y a veces Dios tiene que preguntarnos, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? O sea, a veces esas preguntas nos ubican. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué queremos hacer? Dios quiere ubicarte, ¿sí? Ahora, Dios hace esas preguntas no porque ignore la respuesta, ¿sí? Las preguntas de Dios buscan que la persona reflexione y reconozca su condición. ¿Y qué le dijo? Huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces, no intenta justificarse ni ocultar la verdad. Qué importante es ser sincero. ¿Qué le dijo? Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sumisa es ponte bajo la autoridad de Sarai. Ese es lo que quiere decir. A veces Dios nos llama a enfrentar situaciones difíciles en lugar de huir de ellas, porque tiene un propósito que todavía no comprendemos. No es escapando, es enfrentando.
¿Y qué le dice el ángel de Jehová? No le dijo, Dios multiplicará. Le dijo, multiplicaré. Como está hablando en primera persona, Dios. Se le apareció a Dios. Ajá. ¿Cómo era? Habla con la autoridad divina, ¿sí? Entonces, en el versículo 11 le dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Llamarás su nombre Ismael. Ismael, ¿sabes qué significa? Dios oye o Dios ha escuchado. Imagínate cada vez, o sea, nosotros decimos Ismael, pero imagínate que Dios oye, Dios nos oye, ven, Dios nos oye todo el tiempo, imagínate, cada vez que llamaban a Ismael, Dios nos ha escuchado, Dios nos oye, ven para acá, toda la vida, para que nunca se le olvide que Dios oye, ¿sí? Entonces, cada vez que Agar pronunciaba el nombre de su hijo, recordaría que Dios había escuchado su clamor, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Agar no era invisible para Dios. A veces los que creemos, si los más insignificantes o tú te ves así, no eres así para Dios. Dios escucha el clamor de los afligidos. Entonces, cuando nadie parece escuchar nuestro dolor, Dios sí escucha. Cuando no vemos la salida, Él ya conoce el camino. Y cuando creemos que estamos solos, Él sabe nuestro nombre y conoce exactamente dónde encontrarnos. Vamos al versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, la expresión hebrea es literalmente, o sea, del hombre fiero, es como un asno montés de hombre. Aquí dice, él será hombre indómito como asno montés. Ajá. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará separado de todos sus hermanos. O sea, aquí lo que quiso Dios, para que lo entendamos, cómo es un asno montés, ¿sí? Burro salvaje. O sea, la comparación describe a Ismael como una persona de espíritu independiente, fuerte, difícil de someter, no como un insulto, ni como una referencia a su valor como persona. Su carácter iba a ser así. Y su mano iba a ser contra todos. Esta frase indica que Ismael tendría una vida marcada por los conflictos. No, no, iba a ser nada fácil. O sea, iba a estar siempre en una situación de conflictos para sobrevivir. ¿Entiendes? Antes en la antigüedad no era fácil, tú agarrabas y vivías en una tienda, te podían llegar a atacar. O sea, y entonces él era un hombre fiero, pero dice también que la mano de todos contra él. O sea, Ismael enfrentaría oposición de otros y también respondería a ella, ¿sí? O sea, el versículo presenta una vida de tensiones y luchas. Y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, en el contexto de Génesis, significa que los descendientes de Ismael vivirían cerca de los demás descendientes de Abraham, especialmente los de Isaac. Eso es a lo que está haciendo referencia a Dios. No quiere que hasta la actualidad, ¿sí? Porque hoy los ya hay más mezclas, ¿sí? O sea, no todos los pueblos árabes actuales descienden exclusivamente de Ismael, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios anunció esto? No es una maldición, es una descripción profética de cómo sería la vida de Ismael. Es lo que está diciendo Dios. Así que el anuncio de conflictos no cancela las bendiciones que también le concedería, porque Ismael va a llegar a tener también 12 hijos, 12 tribus. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces,
La vida de Ismael tendría desafíos, pero Dios no lo abandonó. Del mismo modo, los creyentes pueden enfrentar dificultades confiando en que el Señor sigue guiando sus vidas conforme a su propósito. Hasta ahí llegamos la semana pasada. No pusiste todo el estudio de la semana pasada. No, mi amor, todavía. Todavía nos falta un Mi ratito. amor, no van a decir que quieres estar ahí. Y ya. Alcanzamos a ver dos. ¿Tu fan o tu querido? Sí. Alcanzamos a ver 2 versículos más. No te apures. Mira, aquí se vio, no lo pasé, mira, aquí está la imagen. Volver al estudio de la semana pasada. No, porque yo nomás di, Es que no vino Pau ni. no, Amigo, pero, No, pero, no vinieron por pero eso. además dije un renglón de 10. O sea, voy por otro rebanón de más café para el siguiente. Vayan por el siguiente estudio. entonces, Equivalente al estudio de hoy. ahí está lo que acabamos de ver. Hoy se acaba hasta las 12. Así que preparen su café. Había agua en el refri. Mira, a ver, mi amor, estoy Mande. pasando las imágenes y tú sigues con el agua y todo eso. Mira. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Pero las preguntas que vimos. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Que eso también no vimos más detalles, pero como Dios sabe que, que ella, cómo iba a ser su hijo, ¿sí? ¿Qué iba a pasar con su descendencia? También se lo anunció. Además, le dijo el ángel de Jehová aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y aquí está, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Ahí es lo que vamos a ver, el versículo 13. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Pues ahora sí, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y dice el estudio, Agar estaba gozosa al reconocer a Dios y su cuidado amoroso por ella ante esta gran necesidad. Ella fue movida poderosamente al comprender que había estado en la presencia de Dios y aún estaba viva. Ahorita vamos a ver algunos pasajes por qué creían esto, que podían morir por ver a Dios. Nada es más maravilloso que ser conscientes de que Dios nos ve y tiene cuidado por nosotros. Debemos hacer monumentos que continuamente nos recuerden el cuidado de Dios, apropiando las promesas por medio de las cuales lo hemos visto. Pero fíjense cómo aquí en este versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová y con ella hablaba, tú eres Dios, bebé, tú eres Dios. Por eso vamos viendo cómo se va confirmando que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios. Ahora, observa aquí que llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Hay un detalle importante. Quien hablaba con Agar era el ángel de Jehová. Pero ahora el texto dice que ella llamó el nombre de Jehová. Esa es una de las razones por la que muchos intérpretes entienden que el ángel de Jehová actúa aquí con la autoridad e identidad divina. Y el propio relato está diciendo que vincula al ángel con Jehová. Sin embargo, como mencionamos antes, la identificación específica con el Hijo preencarnado es una interpretación cristiana, no una afirmación explícita del texto. ¿Ok? Tú eres Dios que ve. En hebreo, ¿Me entendiste? A ver, estuvo medio confuso. a ver, Sí, ¿verdad? Sí, Eso O se sea, como un trabalengua. sí. o sea, que este, Entonces me quedé así. a ver, ¿Qué me dijo? o sea, lo que quiere decir aquí es que, aunque le está llamando Dios, ¿sí?
no por eso muchos identifican a Jesucristo como el ángel de Jehová. ¿Sí? ¿Sí? O sea, creen que es Cristo manifestado ahí como el ángel de Jehová, porque Cristo se ha manifestado como hombre, pero también como ángel de Jehová. ¿Entiendes? O sea, son las creaciones que ha hecho Dios. Entonces, aquí está, ¿qué es Jesús? Jesucristo es Dios, aunque había tomado un cuerpo de hombre, pero también aquí está como un ángel que está realmente manifestándose a Agar, ¿sí? Pero es Dios. Pero Es es Dios. Dios. Sí, porque aquí lo dice en el 14. Ahora, le dice, tú eres Dios que En ve. el 13. En hebreo dice, el Roy significa Dios que ve o el Dios que me ve, según el contexto. O sea, porque en hebreo pues, ya ven que son puras consonantes y de acuerdo a cómo se pronuncie, se puede interpretar Dios que ve o el Dios que me ve. Este es uno de los nombres más significativos de Dios en el Antiguo Testamento. Agar entendió que Dios no solo sabía dónde estaba, también conocía su sufrimiento, su miedo y su futuro, y también escuchaba, como lo dice en Éxodo, cuando le dice Dios a Moisés, que él ha escuchado la aflicción de su pueblo. Él conoce, pero no solamente eso, sino ella le dijo, ¿y tú me ves? ¿Por qué tan especial este nombre? Piensa quién era Agar. ¿Qué era? Esclava, extranjera, había sido maltratada, estaba embarazada, había huido al desierto y probablemente pensaba que nadie se preocupaba por ella. Y sin embargo, Dios la encontró. Por eso su reacción no fue Dios me castigó, sino Dios me vio. Es una diferencia muy grande. Ahora, dice, no he visto también aquí al que me ve. Esta frase puede traducirse de distintas maneras porque el hebreo es complejo, lo que les decía. La idea central es que Agar queda maravillada de haber tenido un encuentro con Dios y seguir con vida. En el Antiguo Testamento existía la idea de que al ver a Dios era algo extraordinario y que ningún ser humano podía hacerlo plenamente. Vamos a ver Éxodo 33:20. En lo que la encuentra, por eso Agar, ella expresa asombro de haber experimentado este encuentro. Y entonces, Agar es la segunda que ve a Dios. Pues aquí en Génesis es la Porque primera. primero Abraham Sí, y luego ella, ¿no? Porque sí, Noé no vio a Dios. Claro, pero no lo vio. pero no se había manifestado así como el ángel de Jehová, que lo viera como un ángel, una persona. Bueno, es que cuando sacó a Abraham Con de su el, tienda y lo puso a ver las estaba estrellas. escuchando. Ah, bueno, Cuando lo visitó y lo comió. visitó. Eso es más adelante. Yo pensé que estaba ahí con él, pues que lo había visto, pero No. no se hace referencia de que lo vio. Hasta que lo visitó. Y con los animales, cuando hizo el Sí, pacto, bueno, pero no nada vio más vio, la llama. ajá, la antorcha que se paseaba, ¿sí? Pero aquí ya se manifestó como pues, un ángel, ¿sí? Éxodo 33:20. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? ¿Yo? ¿Sí? Mm, Dice, dice, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés, quien vea mi rostro, nadie puede. Inclusive más adelante ahí le sigue diciendo que dice, voy a pasar mi gloria delante de ti, tú vas a estar entre dos rocas y esa pequeña abertura que está entre las dos rocas, yo voy a poner mi mano cuando pase, voy a manifestar mi nombre, voy a pasar mi gloria y te voy a dejar ver mis espaldas, pero no mi rostro.
Y entonces toda esa gente que yo vi a Dios, andaban muriendo. Mira, estamos aquí, este, además, entramos aquí, dice la escritura que nadie ha podido ver a Dios, ¿sí? En Jesucristo vimos la manifestación de ese Dios por su carácter, por lo que Él es, pero no por lo que lo vamos a ver en Apocalipsis en esencia. Es una luz inaccesible. Pero es que también dice Dios que en estos tiempos sí va a haber muchos falsos maestros, y mucha gente que va a hablar, va a decir cosas. Y así hay mucha gente. O sea, hay pastores, es que yo vi al Señor y se me apareció aquí en mi cuarto, estaba leyendo y lo vi y habló conmigo. A mí me pasó, ¿no? ¿Qué te pasó? En casa de mi tía Marta. Cuando viví aquí en Casa Fuerte, se me compuso el carro, me estaba quedando en casa de mi tía Marta para irme a trabajar. Y Sí, sí. una noche estaba, pues, o sea, ya me acosté y hace cuenta que estaba yo como orando, que no te puedo explicar, hasta lo googleé, busqué, ya me cansé y ya lo olvidé, pero como si de la pared, o sea, como si de la pared, como si hubiera un hoyo en la pared y una luz súper, o sea, como demasiada, o sea, que me asusté, pero no me asusté, o sea, más bien, no me asusté, Impactaste. me impacté muchísimo porque fue como, es que no te puedo explicar, o sea, como cuando están haciendo cosas así de caliente que salen La chispas, de soldar como cuando están soldando que no puedes ni mantener la la vista. vista porque es como muy fuerte la luz, pero en todo el cuarto, pero desde la pared. Así un segundo, y le dije a mi tía, tía, esto me pasó esto, ¿Pero o tú qué sea, estabas haciendo orando? orando. Y le dije, pero, o sea, es que no me dijiste, estaba soñando. Le dije, no estaba soñando, estaba despierta. O sea, yo estaba despierta. Y me dijo, no, mi hijita, pues ora, porque, pues no, eso no. Yo le dije, pero es que no me dio miedo. O sea, no es como que ella no tenía una sombra, ni nada, que me han pasado muchas cosas de esas. No, 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 no. Le dije, fue así, duró a lo mejor 5 segundos, pero nunca lo entendí. Bueno, llegué y pregunté en el trabajo, lo googleé, lo busqué, todo, nunca tuve ninguna explicación. Y estaba en ese proceso de angustia profunda. Sí, nunca supe nada. Ahora, eh, No hay luz, va- no hay va- ventana, no hay o pasillo, no hay sea, nada. vamos a ver a Dios ya en su manifestación, ya cuando estemos, ya, Con él. pues realmente Más vivos que más vivos muertos. que muertos, ¿no? Sí. Este, pero Dios hubo ciertas manifestaciones, ¿sí? Entonces, eh, es lo que dice la escritura. Entonces, la creencia era de que si se me aparecía Dios, me voy a morir, ¿sí? Por eso estaba impactada realmente. Pero de lo que le pasó a Pau, ¿qué puedo haber sido? Bueno, Sabrá Dios. no sé. No, 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 pues no, ya aquí Sí, vamos. Este, ok. Entonces, vamos a ver ahora. El mayor consuelo de Agar no fue que sus circunstancias cambiaran de inmediato, sino descubrir quién era Dios. Antes de cambiar su situación, Dios transformó su manera de verlo. Comprendió que servía al Dios que la veía, la conocía y no la había olvidado. Esa misma verdad sigue siendo un gran consuelo para los creyentes hoy. Nuestro Dios es el Roy, el Dios que ve. Vamos al versículo 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Ok, aquí les pongo. Aquí, este pozo, Es Génesis 16, 14. 14. se van a impresionar, este pozo después, ahí le gustaba ir a Isaac, pozo del viviente que me ve, ahí está. ¿Sí?
Y estaba aquí, miren, entre Cades y Bered. Ahí estaba este pozo de que es el que me ve. Bir, Lahai, Roy. Así es en hebreo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Dice, muchas veces los lugares recibían un nombre para recordar un acontecimiento importante. O sea, no era solo un nombre geográfico, era un memorial. Y cada vez que mencionaba ese pozo, recordaría que Dios se encontró con Agar. Y como decía, aquí le gustaba ir a Isaac, a ese pozo. Cuando venía la esposa, lo vamos a ver con Rebeca, ahí, en ese pozo, estaba cuando estaba llegando el mayordomo con Rebeca. A él le gustaba ir. El pozo del viviente que me ve, ¿sí? O pozo del Dios viviente que me ve. Ver, unos dirían vir, es igual a pozo. Ray del viviente y Roy que ve. No era un pozo cualquiera, era un recordatorio permanente de que el Dios vivo había visto a Agar en medio de su sufrimiento. Y aquí está, miren, entre Cades y Bered. O sea, cómo Dios le revela a Moisés un dato geográfico para ubicar el lugar. Cades es un sitio conocido en otros pasajes del Pentateuco, relacionado más adelante con el recorrido de Israel por el desierto. Pasaron por Cades. Si se fijan, ahí está muy cerca del Mar Rojo. El Pentateuco, ¿cuál es? ¿Qué libros son? Los 5 primeros libros de la ley, de la escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ya no permite. Eso los escribió Moisés. Esos 5 los escribió Moisés. Y él escribió cómo iba a morir. Dios se lo reveló. O sea, habló de lo que había pasado, de lo que vivía y hasta del futuro. Bueno, dice, entonces, Beret solo aparece aquí, por lo que conocemos muy poco acerca de este lugar. Pero este detalle muestra que el relato está ubicado en un contexto geográfico real y no en un escenario simbólico. Ahora, hay un detalle muy interesante, lo que yo les estaba diciendo. Esto aparece más adelante en Génesis 24:62, donde Isaac venía a este pozo cuando el siervo de Abraham regresó con Rebeca. Si quieren, nomás lo mencioné. También en Génesis 25:11, después de la muerte de Abraham, se dice que Isaac habitó junto a este pozo. Él vivió junto a este pozo, Isaac. Entonces es interesante que el lugar donde Dios consoló a Agar también quede asociado posteriormente con la vida de Isaac, el hijo de la promesa. La Biblia no explica por qué Isaac vivía ahí, así que no debemos especular. Lo que sí muestra es que ese lugar permaneció como un sitio conocido dentro de la historia de la familia de Abraham. Ahora, Agar no quiso olvidar ese encuentro. ¿A quién se le va a olvidar ese encuentro? Nombró el pozo para que la experiencia con Dios permaneciera en la memoria. Isaac lo recordaba. Dice, de ahí nació mi primo, bueno, tu medio hermano, No, ya más vas a bien. decir su tío. Perdón, mi amor, perdón. No, pero no lo recordaba. Se lo platicaron. ¿Sí? No, sí Nació, lo conoció. le tocó No había nacido cuando pasó esto con Ah, Isaac. sí, claro, se lo platicaron. Ahora, es importante Isaac que, nació cuando tenía que como- situaciones que tú has vivido de dolor o lugares que has pasado por dolor, Dios transforma esos lugares en un testimonio. ¿Sí? Entonces, el Dios que está vivo une dos verdades. Dios vive y Dios ve. No es un Dios distante ni indiferente. Entonces,
Agar lo que quiso es convertir de su mayor desesperación en un monumento a la fidelidad de Dios. Lo que comenzó como una huida terminó siendo un testimonio de que el Señor la había visto, escuchado y guiado. Esto no les mencioné, ok, no les había leído lo del estudio, perdón, ¿eh? El estudio dice, ella no había visto la fuente mencionada en el versículo 7, y es que al huir dejamos de ver correctamente e ignoramos la provisión divina. Una vez que ella escuchó la voz del ángel, él le abrió los ojos por su gracia divina, y nosotros tampoco podríamos encontrar esta fuente divina sin su gracia. Posiblemente este pozo estaba cerca de Cádiz, a unos 82 kilómetros al sur de Beersheba. Y vamos a ver dos pasajes que se van a unir con este de una manera increíble. Juan 4:14, si lo puedes leer, Francia, y Erwin, Juan 7:37. ¿Juan qué? 13, 14. Juan 4:14. Ah, yo estaba en 13, como que no tiene mucho que ver con eso. No, Yo vi 13, Dijo ¿no? 4:14. Yo estoy en el 4:14. Ah, ay, gracias. Ya tengo testigo. escuchamos mal. Ahora se le complicó a Francia poder leer. ¿Verdad? Beba, por favor, Juan 4:14. El 7:37. ¿Me dices cuándo? Sí, adelante, por favor. Más el, sí, sí es, Sí, sí. sí. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús está en un pozo donde este, llega una samaritana. Estaba cerca de Samaria. Iban rumbo a Samaria. Y era un pozo donde salía la gente de Samaria por agua. ¿Sí? Y Jesús habla con esta mujer samaritana precisamente junto a un pozo, el pozo de Jacob. Eso está en Juan 4:6, no lo vamos a ver. Ella fue a buscar agua física, pero Jesús, ¿qué le ofreció? Agua espiritual. El hermoso paralelismo, dos mujeres rechazadas. Agar era esclava, era egipcia, había sido maltratada y huyó al desierto. Y la mujer samaritana era despreciada por muchos judíos, porque los judíos no podían ver a los samaritanos. Eso explícale a Daniela quién eran los Los samaritanos. samaritanos Samaria era una ciudad cercana a Israel, A Jerusalén. a Jerusalén. Y los samaritanos, en esa ciudad de Samaria, no, aquí tengo, los samaritanos se habían mezclado judíos con gentiles. O sea, los que no son judíos se les dice gentiles. Sí. Entonces se mezclaron, hicieron su ciudad ahí y los judíos no les gustaba convivir con ellos porque decían, ¿y cómo se les había ocurrido mezclarse con otras razas, ¿no? Pues, Y todos los pueblos. judíos los despreciaban, ¿sí? No los aceptaban. Entonces eran rechazados. Pero además, esta mujer, que aparte era
despreciada por muchos judíos, tenía una vida marcada por muchas relaciones rotas. Ya tenía muchos maridos. Se casó con uno, luego vivió con otro y otro, ¿sí? Tuvo cuatro Entonces, y no la querían. O sea, tuvo cuatro maridos y con el quinto que estaba viviendo no era su marido, hasta le dijo Jesús su vida. Entonces, Eso viene de todo. ajá, entonces estaba ya con el yo lo vi en la Biblia. estaba ya con la quinta persona. Entonces dice, probablemente era rechazada socialmente, como lo sugiere el hecho de ir al pozo cerca del mediodía. O sea, normalmente las mujeres iban por la mañana o al atardecer, Es un por calor. el agua. Entonces ella iba a mediodía. Pues porque no había gente, Ajá, porque la porque, despreciaban. ajá. Entonces, ambas, tanto Agar como la mujer samaritana, llegaron a un pozo cargando un profundo vacío en sus vidas. Es cómo empieza a conectarse todo. En ambos casos, Dios toma la iniciativa. En Génesis 16, el ángel de Jehová encontró a Agar. Y aquí en Juan 4, Jesús decidió pasar por Samaria y comenzó la conversación con la mujer. Y en ambos relatos es Dios quien busca a la persona necesitada. En ambos relatos hay un pozo. En Génesis, el pozo se convierte en un monumento al Dios que ve. Y en Juan, el pozo se convierte en el lugar donde Jesús revela que Él puede satisfacer la sed más profunda del ser humano. Agua física y agua espiritual. Agar necesitaba agua para sobrevivir en el desierto. Y Jesús enseña que el ser humano también necesita otra clase de agua, el agua de la vida eterna. La primera quita la sed del cuerpo. La segunda satisface el alma. El Dios vivo, pozo del viviente que me ve, en Juan 4 Jesús ofrece agua para vida eterna. No es casualidad que en ambos pasajes aparezca el tema de la vida. En Génesis, el Dios vivo sostiene la vida de Agar. En Juan, el Hijo de Dios ofrece vida eterna. Un detalle muy hermoso. Observa el progreso de la revelación bíblica en Génesis 16. Agar encuentra un pozo donde Dios la ve y preserva su vida física. En Juan 4, la mujer samaritana encuentra a Jesús, quien no solo la ve, demuestra que conoce toda su vida, sino que además le ofrece convertirse él mismo en la fuente de vida eterna. Es como si la revelación avanzara. En Génesis Dios conduce una fuente de agua y en Juan Jesús es quien da el agua viva. ¿Sí? Entonces, Agar llegó al pozo huyendo del dolor y descubrió al Dios que la veía. Y la mujer samaritana llegó al pozo buscando agua y encontró al Salvador que la conocía por completo. En ambos casos, Dios salió al encuentro de mujeres heridas para mostrarles su gracia. Entonces, Dios quiere ser esa fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, vamos a ver Juan 7:37. Ahora sí, Erwin. Nada más tienes que activar el micrófono. Listo. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este pronunciamiento de esas palabras de Jesús fue en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Cuando los sacerdotes derramaban agua en el templo, recordando cómo Dios había dado agua a Israel. En pleno desierto, ahí le dijo Dios a Moisés, golpea la roca y de una roca salía, pero no creas que un chorrito de ese tamaño. Era impresionante la fuerza que salía de agua. Imagínate para 5 millones de personas. Pues no, ¿cuándo iban a alcanzar el agua? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, Jesús declara que Él es la verdadera fuente que satisface la sed espiritual. Ahora vamos a ver un paralelismo con
Agar. Agar encuentra un pozo. Y en Juan 7 dice, vengan a mí. En Génesis, Dios conduce a Agar hasta un lugar donde hay agua. En Juan, en este, Jesús mismo se presenta como la fuente de chorro de agua que salía con esa potencia. Dice así, Él está hablando que es esa fuente. Se presenta como el pozo del viviente que me ve y Jesús ofrece agua viva, corriente de un manantial. Jesús toma esa imagen y la aplica en la vida espiritual que Él da. ¿Sí? ¿Quién es esa agua viva? Jesucristo. Y entonces dice Jesús en Juan 7 que hay una sed mucho más profunda que tiene el hombre, no la del cuerpo, sino la del alma. Y dice que todos los seres humanos, todos, porque dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre y nada lo puede llenar. Tenemos una necesidad física, pero esa necesidad espiritual solo la puede llenar el que es la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Y entonces, aquí dice que en Juan 7, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ahora la fuente está dentro del creyente. Es increíble. Ya no tienes que ir a un lugar físico. Ahora esto lo pone Dios permanente dentro de ti. Y es el cumplimiento en el Espíritu Santo. O sea, si siguen leyendo en el versículo 39, ahí dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Por lo tanto, el agua viva representa la obra del Espíritu Santo en quienes creen en Cristo. ¿Sí? Dios sostuvo la vida física de Agar mediante un pozo. Ahora en Juan 7, Cristo promete por el Espíritu Santo que comunica la vida espiritual y eterna. Dios va haciendo siempre relación para que nos demos cuenta que Él es el que nos busca, Él es el que nos ve, Él es el que nos oye, Él es el que está en las aflicciones y Él es el que quiere satisfacer tanto lo físico como lo espiritual. ¿Sí? Muy bien. En el pasaje que vimos con Agar, es el Dios vivo me ve. En Juan 4, el Dios vivo me da agua viva. Y en Juan 7, el Dios vivo pone esa fuente de agua viva dentro de mí por medio de su Espíritu. Vamos al versículo 15 y ya nos faltan dos. Ya casi acabamos. Versículo 15 es mismo. Pero va a ser Un de, pasito para adelante, tres. no será de Génesis, ¿Sí? al versículo 15. 16. Pero no dijeron de qué libro. 16, versículo 15. Sí, 16, versículo 15. Regresó, No, no nos hacen el 16. ¿no? Listo. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Dice el estudio, la respuesta al problema fue enfrentarse a él y Agar, Sarai y Abraham le hicieron frente. O sea, tuvieron que enfrentarlo los tres. Abraham le puso el nombre que Dios le había dado a Agar. E Ismael fue la primera persona a quien Dios nombró antes de nacer. La primera vez que Dios dice, pone tal nombre. Otros nombrados de igual forma fueron Isaac en Génesis 17, 19. Si quieren, les voy diciendo. A ver, Daniela, 17, Génesis 17, 19. Primera Reyes 13, 2. Primera de Crónicas 22, 9. Diana. Ruth, Isaías 44, 28. Beba, Lucas 1, 13.
Y Daniel, si no te has dormido, aquí estás, Mateo No, 1:21. aquí Ah, ok. estoy. ¿Cuál? Mateo 1:21. ¿Cómo estamos viendo? Si se fijan, Génesis origen, estamos viendo la primera aparición del ángel de Jehová. La primera vez que este, le, le dice el nombre a una persona y le dice el nombre que le tiene que poner a su hijo. La primera vez. Ok, vamos. ¿Quién tiene Génesis 17:19? Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Se fue otro que dijo Dios, se va a llamar Isaac. Ok, luego, en Primera Reyes 13:2 es sobre Josías. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que viven aquí, que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Luego, sobre Salomón, Primera de Crónicas 22:9. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Tu nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Luego, Ruth Ciro, que es Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esto lo estaba diciendo tiempo atrás, ¿eh? O sea, Dios ya sabía cómo iba mencionando las personas que iban a nacer en el futuro. Ahora le toca a Beba otra vez, Lucas 1:13, por favor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahí también dijo Dios, así se va a llamar. Y Daniel, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y sus pecados. Él salvará Entonces, a su pueblo de sus pecados. ok. Entonces, aquí estamos viendo que Agar ya dio a luz un hijo a Abraham, ¿sí? La promesa que había hecho el ángel de Jehová, que había anunciado en el desierto, se cumplió. O sea, todo lo que Dios dice se ha cumplido, todo. Entonces, ¿qué le había dicho? Que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Ismael. Y así ocurrió. Entonces, eso nos recuerda que Dios cumple lo que promete. Ok, a través de la palabra ya quedó completa. La revelación ya quedó completa. Entonces, ahora Dios nos habla. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 1, los primeros versículos. Déjame llegar, Hebreos 1, el versículo 1 y 2. ¿Quieres que lo lea, Dani? Sí, Dan, por favor. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y también con esas manifestaciones que estamos viendo, ¿sí? Dios habló de muchas maneras, ok. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Sí es. O sea, Él es ahora como nos habla, con la palabra. A nosotros ya nos dejó la palabra. Ahora, Dios es, nadie le puede decir nada, Él si quiere un día se puede manifestar con quien quiera, ¿sí? Pero Dios, muchas veces, el apóstol Pablo
dice, hay mucha confusión y cada vez va a haber más confusión. Se puede aparecer un ángel de luz, como ángel de luz, el mismo diablo, así dice Satanás, ¿sí? Entonces, no me voy a confiar en las apariciones, sino me voy a confiar en lo que Dios ha dejado en su palabra. Y lo más seguro, fíjate cómo dice segunda de Pedro 1, si no me equivoco. Ya, ahorita te digo, versículo. Versículo 19. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Hay dos cartas que escribió Pedro. Entonces, la segunda carta está el capítulo 1, versículo 19. Dani, Debido a esa experiencia, ahora confirmamos con el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. o sea, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, es lo más seguro que tenemos. Y aquí, si regresamos un versículo antes, él tuvo una revelación cuando Jesús se transfiguró. Él estuvo Pedro y estuvo otros dos con discípulos. Discípulos, discípulos. Sí, eran condiscípulos de ellos. Entre ellos eran discípulos. Por eso, eran condiscípulos de Pedro. Sí. Pues está hablando de Pedro, Ajá. discípulos de Pedro. Entonces, que no me estés. Entonces, dice que les dijo Jesucristo que no lo revelaran hasta que él hubiera resucitado. ¿Sí? Fue una experiencia cuando se manifestó ahí Moisés y Elías. Y el Padre habló en el monte. Él se transfiguró como lo que él es. Sí, se ve cuando Jesús toma a 3 discípulos de él, Juan, Pedro y ¿quién fue Andrés, el hermano de Juan? Jacobo. Jacobo. Toma 3 de sus 12 discípulos cercanos, porque tenían, toma 3 y se acompañan y lo lleva a un monte. Y en el monte, de repente él se transfigura, o sea, se hace Dios. Así es. Y aparte aparecen 2 personas y hablan con él, que parece ser que fue No, Elías. era Moisés y era Elías. Vi en TikTok eso de que en algún momento se encuentran Moisés y Elías, pero según yo, o sea, no se podían. O sea, porque pasan en Ya estaban en el otro lado, ya estaban muertos. en el cielo, Sí, ya estaban en el cielo. Y yo pues, o sea, ¿cómo se van? Es que Ajá. hizo que estuvieran allí cuando se transfiguró Jesucristo. Y se los llevó para que vieran. Imagínate, estaban como, Es hasta que como borrachos de la impresión. Moisés, ¿qué Pedro, representa? La ley. Y Elías, los profetas. O sea, está diciendo todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, él se transfigura y les dijo que no lo podían decir hasta que después que hubiera resucitado. Era un evento que podía enorgullecerlos. Wow, yo fui de los elegidos, yo lo vi. O sea, yo tuve una experiencia, pero eso, él dice, es más seguro que eso que yo viví, la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pedro aquí. Porque en el versículo 18 él está hablando de esto, de esta transfiguración, y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Sí? Entonces ya sigue diciendo, pero hay algo más seguro que esa revelación, que esa manifestación, es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que vivamos en la palabra.
no tanto esperando que si un día se me pueda aparecer en sueños o físicamente. O sea, lo que Dios ya dejó es para nuestra enseñanza. Y Dios dice, en todo lo que estamos viendo, ¿qué quieres? Vivir por tu propia experiencia, llevarte experiencias difíciles o en las que ya los vivieron, ya lo estamos viendo como Agar, en Abraham, en Sarai, en lo ajeno, para que tú no estés llegando a una situación que te encuentres así. ¿Entiendes? Entonces, vamos a acabar con el versículo 16. Con eso acabamos. Dani, Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, Abraham todavía tendría que esperar 14 años para recibir la simiente prometida. O sea, tenía 86 años cuando nació Ismael. Isaac nació cuando tenía 100 años, Abraham. Entonces, pero esta lección fue muy dura y él aprendió. Solo hay dos tipos de creyentes, los que aprenden las lecciones y los que no. Y solo hay dos formas de aprenderlas, en la cabeza de otros o en nuestra propia cabeza. Bienaventurado el hombre que aprende por las lecciones que otros reciben. Entonces, en 13 años no se nos menciona que Dios se haya aparecido y le haya hablado otra vez a Abraham. 13 años. Porque él sabía, o sea, él empezó con esto a ver a Ismael desde bebé, que era su hijo, cómo estaba creciendo. Tenía 13 años Ismael cuando Dios le vuelve a hablar y le dice, no sé, yo te dije que iba a ser de tu esposa, de la mujer libre, no del esclavo, la promesa. Y entonces Dios le iba a confirmar 13 años después que el hijo del pacto nacería de Sara, ¿sí? Entonces, 13 años de silencio. Hay consecuencias. Y Dios eh, retrasó todo, ¿me entiendes? Si hubiera esperado, no sé en qué momento ya le hubiera dado el hijo, pero por meter la mano, por permitir esta situación, se retrasó más. ¿Y qué pensaba Abraham? Pues al estar viendo a Ismael, creía que era el hijo prometido, pero Dios acabó diciéndole, no es él, va a ser Isaac. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para acabar? Este versículo nos recuerda que una solución humana puede parecer correcta durante mucho tiempo, pero eso no significa que sea el cumplimiento del plan de Dios. Abraham vivió 13 años creyendo que Ismael era la respuesta. Sin embargo, Dios aún tenía un plan mejor que requería seguir esperando. A veces tomamos decisiones apresuradas y pensamos, ya resolví el problema. Sin embargo, Dios puede mostrarnos después que su propósito era diferente y mucho mejor. Entonces, aquí en Génesis 16, en este último versículo, Dios prepara el escenario para una gran lección que vamos a ver en el siguiente capítulo. Las promesas de Dios no dependen de la capacidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Isaac nacería cuando tanto Abraham como Sara ya no tenían posibilidades naturales de tener hijos. O sea, ya, ¿quién? Dices, imagínate, Abraham 99 años y Sara 89. No, Sara ahí no, nunca va a tener hijos. sí, ¿no?
Sí, O sea, ya bien. ya cuando realmente los llevó Dios a que no pudieran creer que pues, podía ser todavía una posibilidad humana de tener hijo, hasta que ya fuera del esfuerzo humano. Entonces, las promesas de Dios no deben adelantarse con soluciones humanas. Eso es una de las enseñanzas principales que vimos en este capítulo 16. La impaciencia puede traer consecuencias duraderas. Dios ve a quienes otros pasan por alto. Dios escucha el clamor del afligido y la gracia de Dios permanece aún cuando fallamos. Entonces, la fe espera en Dios, la incredulidad busca atajos. Con esto terminamos este capítulo 16. En lo personal, sigue uno aprendiendo cada vez más detalles. Este año ha sido para mí el mejor año que he vivido en mi vida con Dios. Cuando le vas creyendo verdaderamente a Dios, y aunque no vean las cosas y sean la noche más terrible, no es apoyarse en ningún ser humano, sino en Dios. El éxito, le mandé una imagen a Ruth, el camino del éxito es con Dios. No hay otro camino. Ya lo entendí a través de ciertos caminos que yo tomé desde antes, desde joven hasta hoy, y me doy cuenta que dice Dios, ¿ya entendiste? Yo soy el que da la satisfacción, el que verdaderamente llena tu vida, el que te cuida, el que te ama y que tiene un plan para tu vida. Las promesas están ahí. Estaba viendo que hay como 3,750 promesas, algo así. La voy a checar otra vez. Yo te estoy agarrado de varias promesas, no de 3,700 y pico, de 2 o 3 promesas suficientes que dan aliento a mi vida. Así hazlo, agárrate de Dios. Verdaderamente, si tú le creíste que Él es Dios, que Él pagó por tus faltas, por tus pecados, se salvó de la eternidad. Estaba viendo el otro día y con esto acabo. Dios no perdona pecados. ¿Sabías que Dios no perdona pecados? No, no, los castiga. Cristo los pagó por ti, pero los fueron pagados. Y nos llevaban al infierno, nos llevaban a estar separados de Dios eternamente. No entendemos eso, porque estamos aquí en una vida. Pero si ahorita te pusieran en el infierno, estarías en el grito más grande de tu vida de desesperación y que no pudieras salir eternamente. Eso es lo que me decían tus faltas. Cuando tú le has creído a Dios que verdaderamente te libró de eso, la promesa más grande es que va a manifestarse en nuestra salvación. Vamos a pasar una eternidad con Él. ¿Cómo no nos va a dar? Si hizo lo más difícil en la vida, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Todo lo que necesitas en tu vida te lo va a dar. Todo. Vamos a despedirnos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, porque es donde tenemos la seguridad de todo lo que ha sucedido y lo que has dicho, en donde podemos confiar. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Todavía no entendemos en toda la expresión lo que fue ese pago. Gracias, Dios, por tu amor, por tu cuidado, porque nos amas.
Gracias por donde nos has llevado y que tienes un plan y bendiciones para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de los que están en el estudio y aún de los que no pudieron estar. Guárdalos. Danos sabiduría. Haznos entender que tú eres el agua viva, que dependemos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Gracias. Gracias por permitir estudiar tu palabra y todo esto por Cristo Jesús. Amén. Déjenme parar la grabación. Déjenme parar la grabación.